Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Desde hace algunas semanas el aborto se ha incorporado de lleno a la agenda de la actualidad española a raíz de una moción provida de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, apoyada por el PP, partido que, ante el revuelo mediático, matizó pronto su apoyo. La iniciativa aprobó que, en aras de un auténtico consentimiento informado, las madres que quieran abortar reciban toda la información científica disponible sobre las consecuencias del aborto para ellas mismas. El conocido como síndrome posaborto, ya sea en su vertiente físico-psicológica como en su vertiente moral. El Gobierno ha necesitado de desviar la atención de las investigaciones judiciales sobre la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Está agitando el debate porque considera que le interesa electoralmente al PSOE al poner de manifiesto las contradicciones del PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, aplaudió en 2023 la declaración de constitucionalidad del aborto libre en las 14 primeras semanas que su propio partido había recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y a raíz de la polémica de estos días, dio a conocer una carta en la que reiteraba su compromiso a favor del aborto. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica conforme a las leyes. Como parte de esa agitación pro-aborto, el Ejecutivo ha lanzado 3 iniciativas. Una intensificación de la presión para la elaboración de listas negras de sanitarios objetores de conciencia al aborto, a la que se resisten algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, sobre todo en Madrid. Una iniciativa virtualmente inaplicable por las mayorías requeridas en Congreso y Senado para incorporar el derecho al aborto al articulado de la Constitución y una página web que fomenta el aborto bajo el indisimulable nombre de Quiero abortar. Precisamente sobre esta última iniciativa publicó un artículo el pasado sábado en El País la escritora Ana Iris Simón, no siendo la primera vez que se posiciona contra el discurso dominante sobre el aborto. Simón recuerda el impacto que le produjo hace años el testimonio de Leire Navaridas, una joven que abortó en 2008 y supo rehacerse para comprender lo que había hecho y convertirse desde entonces, desde su asociación Amasube, en un pilar fundamental del movimiento Provida en España, ayudando a madres en situación parecida a la que a ella le llevó a abortar. A Leire Navaridas no le dolió que hubiera gente rezando a las puertas de la clínica porque no la había. Tampoco los días de reflexión que antes eran de obligado cumplimiento antes de someterse a un aborto. No fueron las complicaciones del trámite, que no las hubo, ni las preguntas impertinentes, que tampoco tuvieron lugar, ni el estigma social lo que provocó su dolor. Fue que de él brotó en Leire la certeza de que abortar es acabar con una vida, con la vida de su hijo. Esa experiencia de Leire u otras similares no están incluidas en la página web abortista de los Ministerios de Sanidad e Igualdad, repleta de testimonios pro aborto. Lo que no se aborda, lamenta Ana Iris, son las razones que llevan a miles de mujeres cada año hasta los abortorios. Ana Iris Simón concluye anhelando un feminismo que se plantee el aborto no como un derecho, sino como un trago que deberíamos intentar evitarle a cualquier mujer. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Bulgaria se introduce la asignatura Religión Ortodoxia en secundaria. China, evangelización controlada por Internet. Francia, película sobre los misioneros que partieron hacia Oriente. Burundi, solicitan ayuda para la reconstrucción de un seminario menor. Pasaremos después a las noticias nacionales. Año jubilar del Santo Cáliz. Semana de cine espiritual en Oviedo. Fertilitas organiza el segundo congreso de naprotecnología. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa nombrará a San John Henry Newman patrono de la educación católica. La llamada de San Juan Pablo II a abrir las puertas a Cristo sigue siendo actual. Catequesis sobre la resurrección de Cristo. El Patriarcado de Bulgaria ha expresado una profunda gratitud ante la aprobación inicial de las enmiendas a la Ley de Educación Preescolar y Escolar que introducen la asignatura Religión Ortodoxia como materia obligatoria en el sistema educativo secundario del país. Esta decisión, calificada como un acontecimiento histórico por el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa búlgara, busca fortalecer la formación cristiana de niños y jóvenes, recuperando una tradición educativa interrumpida durante el régimen ateo-comunista que gobernó Bulgaria entre 1944 y 1989. La asignatura permitirá a los estudiantes conocer la riqueza de la Santa Ortodoxia, aprender las verdades de la fe cristiana ortodoxa y familiarizarse con las virtudes eternas de Cristo.
Así se restaurará la tradición de educación y formación moral que ha nutrido a los búlgaros desde la antigüedad, pasando por el renacimiento nacional de los siglos XVIII y XIX hasta la época contemporánea. El proceso legislativo comenzó con una votación inicial en la Asamblea Nacional de Bulgaria. Previamente, en julio de 2025, el Consejo de Ministros había propuesto una versión inicial bajo el nombre Virtudes y Religiones, pero la versión final se titula exclusivamente Religión Ortodoxia, destacando el papel dominante de la tradición ortodoxa en la identidad nacional. El Ministerio de Educación y Ciencia ha sido encargado de elaborar un currículo detallado. Universidades como la de Veliko Tarnovo y la de Sofía han manifestado su disposición para formar a los docentes necesarios. Esta iniciativa se enmarca en un contexto histórico en el que la ortodoxia ha sido la fe mayoritaria en Bulgaria, representando aproximadamente al 59% de la población según los últimos censos. Durante el periodo comunista, la educación religiosa fue suprimida de manera sistemática, dejando un vacío ético que, según el patriarcado, esta nueva asignatura pretende llenar. La Iglesia se ha comprometido a poner todos los medios posibles en la formación cristiana de la juventud, orando por el éxito del proceso. Se ha hecho público el Código de Conducta para el Clero Religioso en Internet que ha promulgado la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de China. Se trata de un código que se ha publicado en la web chinacatholic.cn, compuesto por 18 artículos que regula el comportamiento religioso a través de Internet y que afecta a todas las denominaciones religiosas aprobadas. Aclara que el clero debe amar a la patria, defender el liderazgo del Partido Comunista de China, defender el sistema socialista y acatar las leyes, reglamentos y disposiciones nacionales que rigen los asuntos religiosos. También aclara que el clero solo puede predicar o impartir formación religiosa online a través de sitios web, aplicaciones y foros establecidos, y legalmente por grupos religiosos, escuelas religiosas, templos, monasterios e iglesias que hayan obtenido una licencia de servicios de información religiosa en Internet. Asimismo, deja claro que el clero religioso tiene prohibido utilizar Internet para promocionarse, apoyar o participar en actividades de infiltración religiosa extranjera. Otro punto recogido en el artículo 10 impone que no difundirán ideas religiosas ni inducirán creencias religiosas a menores a través de Internet, ni organizarán a menores para que participen en formación religiosa, campamentos de verano, invierno, etc. Todo esto hace que esté prohibido, a no ser a través de las páginas aprobadas a las que antes se hacía referencia, predicar a través de transmisiones en vivo, vídeos cortos, reuniones en línea, grupos de WeChat, etc. No se organizará ni participará en actividades religiosas en línea como ceremonias, cultos y misas, así como rituales religiosos como quemar incienso, ofrendas a Buda, recitar escrituras, recibir preceptos y bautismo, y no se realizará aprendizaje en línea con connotaciones religiosas. En caso de violar las disposiciones del código, las autoridades darán un límite de tiempo para corregir las deficiencias antes de proceder a suspender sus actividades religiosas o cancelar su estatus de clérigos religiosos. Una regulación que recuerda que sus disposiciones se extienden también al clero religioso de Hong Kong, Macao y Taiwán, así como el clero religioso extranjero. Con el título en francés Los Aventureros de Cristo, la historia de las misiones extranjeras de París llegará al cine. A través del relato de la vida de 5 misioneros se podrá conocer esta institución, formada por sacerdotes de las diócesis francesas, cuyo impulso llevó la fe a innumerables lugares de Asia. Creadas en 1658 para dotar de obispos a los primeros vicariatos apostólicos de la historia en la zona de Indochina, las misiones extranjeras de París, MEP, se dedicaron y se dedican a la evangelización de numerosos países asiáticos: Tailandia, Vietnam, China, Camboya, India, Laos, Japón, Corea, Malasia, Singapur, Birmania. Solo en el siglo XX, 23 misioneros de la MEP dieron su vida como mártires del Evangelio y hoy son santos. En la actualidad, 150 sacerdotes están presentes en 14 países y siguen proclamando la buena nueva en Asia y en el Océano Índico. Es esta historia la que quiere llevar a la gran pantalla el director de cine Damien Boyer. En una entrevista concedida a la revista de las mismas misiones extranjeras de París, Damien Boyer explica que su primera profesión fue carpintero, pero a los 24 años lo dejó todo para filmar tribus aisladas. Cuando comprendió el poder del documental para revelar la humanidad de los demás, fundó junto a su esposa Orawa Production.
Su objetivo es crear películas que toquen el alma, que despierten y que planteen preguntas. Su película, Sacerdoce, fue un éxito en Francia, por eso eligió darle continuidad con los sacerdotes de las misiones extranjeras de París. Para ello buscó 5 misioneros en diferentes países. Por ejemplo, el padre Will, un joven sacerdote en Camboya, busca comprenderlo todo para amar mejor. El padre Yves, en Taiwán, con más de 80 años de edad, ya discreto, encarna una bondad silenciosa al servicio de los más vulnerables. Damien Boyer quiere ofrecer un soplo de aire fresco y mostrar vidas entregadas, además de plantear esta pregunta: ¿por qué elegir la incomodidad, el servicio, el exilio? ¿Cuál es mi misión de amor en este mundo? El Seminario Menor de Muyera, en la diócesis de Giteya, en Burundi, que fue la primera escuela secundaria de todo el país, está celebrando la conmemoración de su primer centenario, ante el que solicita ayudas para su reconstrucción, porque las instalaciones son antiguas y sufren graves desperfectos. En ellas estudian y residen más de 170 niños y jóvenes seminaristas, muchos de ellos de familias sin recursos. Ante esta situación, el sacerdote Longino Bibugire, que fue ecónomo del seminario y es el actual director de Cáritas Diocesana de Giteya, ha visitado Valencia para presentar el proyecto de reconstrucción a la Fundación Allentes. Este seminario ofrece una formación de excelencia a niños y jóvenes, muchos de los que completan su etapa formativa como presbíteros y otros desarrollan profesión civil, política o militar. Las obras de rehabilitación comenzaron hace ahora 10 años y se van realizando de forma progresiva en la medida que van encontrando o recibiendo ayudas. En el inicio contaron con medios locales, pero es necesario pedir ayuda exterior porque son muchas las necesidades. La primera fase de obras terminará con la celebración del jubileo por el centenario del seminario, que tendrá lugar en febrero de 2026. A partir de ahí, comenzará una segunda fase de trabajos para habilitar salas para acciones sociales. El director de Cáritas Diocesana de Giteya, Longino Bibugire, asegura que Cáritas tiene una misión muy especial porque está cerca de la comunidad y está cerca de sus necesidades y también del sufrimiento de la comunidad local. Así, entre otros proyectos, la Iglesia de Giteya cuenta con 2 centros para sordomudos y para ciegos que funcionan desde el año 1983. También desarrollan proyectos de atención a personas vulnerables en sectores como la salud, la educación y la formación. Son sectores donde el Estado debería intervenir a menudo, pero no lo hace, señala Longino Bibugire. La acción de Cáritas en Burundi además tiene otros desafíos, como poder llevar agua potable a todos, fundamentalmente a zonas de difícil acceso, y también medicamentos a los centros de salud. Precisamente, uno de los proyectos es hacer una farmacia grande desde donde distribuir medicamentos a los centros más desfavorecidos. También necesitan reconstruir una escuela que quedó arrasada por las intensas lluvias del año pasado. Para ello, cuentan con la colaboración de Cáritas Española y Manos Unidas. Por ello, nuestro deseo es obtener ayudas para continuar todos los proyectos. Con las aportaciones que puedan llegarnos y con la gracia de Dios, todo se puede, afirma. El año jubilar del Santo Cáliz dará comienzo el próximo jueves 30 de octubre en la Catedral de Valencia con una celebración eucarística que presidirá el arzobispo Monseñor Enrique Benavent, en la que recibirán réplicas de la reliquia entidades, instituciones y parroquias, entre ellas iglesias afectadas por la dana. Sobre el inicio de este tercer año jubilar, Monseñor Enrique Benavent ha destacado que supone una ocasión especial para continuar dando a conocer esta reliquia desde sus diferentes riquezas y significados, suscitando múltiples iniciativas culturales, turísticas, de peregrinación y de investigación, pero también, y eso es lo que nos importa a la Iglesia, de reflexión y de enriquecimiento personal y espiritual sobre su significado más profundo. El arzobispo ha participado, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la presentación del programa de acciones del tercer año jubilar del Santo Cáliz, de la nueva Ruta Urbana del Santo Cáliz y del Almudín como centro de recepción de visitantes, que ya ha abierto y funcionará como punto de acogida e información durante el año jubilar. El centro del Almudín alberga una muestra explicativa sobre el Santo Cáliz que incluye un cubo inmersivo con tecnología láser. Este elemento se instalará de manera temporal en este centro de recepción de visitantes a lo largo de 2026, dado que el centro funcionará en este espacio hasta el año 2027. Otra de las iniciativas del año jubilar es la nueva Ruta Urbana del Santo Cáliz, un itinerario por la ciudad que marca todos los puntos vinculados a la historia de la reliquia. El Real Monasterio de la Trinidad,
el Museo de Bellas Artes, los Jardines del Real, el Convento de Santo Domingo, el Real Colegio del Patriarca, la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos, el Palacio de los Borja, la Basílica de la Virgen, la Plaza del Arzobispado y finalmente la Catedral de Valencia, y a la que se sumará el Centro de Interpretación del Santo Cáliz como punto de partida. El próximo mes de noviembre vuelve a las aulas la propuesta de la Semana de Cine Espiritual en Oviedo. Este será el 12º año consecutivo en que la diócesis ovetense propone diferentes películas para trabajar en clase. La Semana de Cine Espiritual está coordinada por la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil, con la colaboración de un grupo de profesores expertos en cine. Entre ellos se encuentra Susana García, quien a su vez colabora también con la Conferencia Episcopal Española en la selección de las películas y en la elaboración de las guías de trabajo para las aulas. Tal y como ella misma explica, la Semana de Cine Espiritual, que ya lleva en realidad en España 22 años, tiene como objetivo ayudar en la educación de los niños para que tengan otra mirada, para que descubran el cine espiritual y también ayudar a que los niños y jóvenes se hagan preguntas. Este año, la Semana de Cine Espiritual tendrá 6 sedes: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Sama de Langreo y Villaviciosa, y se está tramitando la posibilidad de abrir una sede más en Pola de Lena, en el Teatro Vital Aza. Se desarrollará entre los días 11 y 19 de noviembre y el plazo de inscripción es del 27 de octubre al 7 de noviembre. En esta ocasión se proponen 2 películas. Para primaria, La bicicleta de Bartali, una película italiana de animación para niños y que todavía no se ha estrenado. Esta película transmite valores como la convivencia, la amistad o el respeto. Cuenta la historia de 2 niños ciclistas, uno judío y otro árabe, a la que sus equipos no les dejan entrenar juntos y ellos tienen que superar muchas dificultades para poder vivir esa amistad. Al mismo tiempo se va contando la historia de Bartali, que es un ciclista cristiano muy famoso que ayudó a la resistencia y que dio todo un ejemplo en la época de la ocupación nazi. Para secundaria se ofrece la película de Mariposas Negras, que ha logrado el premio Goya a la mejor película de animación este año. Toca temas como la desigualdad, la guerra, el trabajo esclavo. Hace reflexionar mucho a los chicos de la ESO. Al igual que el año pasado, este año también se ofrece la oportunidad de que los adultos que lo deseen puedan ir en familia, con su parroquia o con su grupo, a ver la película pensada para la ESO. Esto tendrá lugar los días 18 y 19 en el Teatro Filarmónica de Oviedo y en el Centro Municipal de El Coto y en el de La Arena de Gijón. Fertilitas es institución española nacida hace apenas 7 años. Ha acompañado ya a cerca de 2.500 matrimonios y ha superado los 1.200 embarazos, devolviendo la alegría de la paternidad y la maternidad a cientos de familias. Su secreto no está en la técnica invasiva ni en la manipulación de embriones, sino en una medicina que respeta la naturaleza del ser humano y se inspira en una profunda visión antropológica, la naprotecnología. Siguiendo un fuerte impulso divulgativo, el 14 y 15 de noviembre, Fertilitas organizará en la Universidad Francisco de Vitoria, UFV, de Madrid, el segundo Congreso Internacional de Naprotecnología bajo el lema La ciencia al servicio de la procreación humana. El programa reúne a ponentes de primer nivel nacional e internacional. Abrirá las sesiones el investigador Dr. Frank Well, autor del libro El último in vitro, con una reflexión sobre los riesgos de las técnicas artificiales para la salud de la mujer y del niño concebido. Participarán los doctores Hilgers, los creadores americanos de la naprotecnología, desde el Instituto San Pablo de Omaha, además de especialistas de Italia, Francia, Portugal y Polonia. Es un evento único para profesionales, familias y todos aquellos interesados en una visión a la vez científica y humana de la fertilidad. El encuentro incluirá 3 espacios complementarios: seminario médico-científico, seminario de pacientes y espacios de acompañamiento y comunidad, que culminarán con una gran paella de Fertilitas, un encuentro festivo donde antiguos pacientes se reúnen para compartir esperanza y apoyar a otros matrimonios en su proceso. También se hablará de los últimos avances científicos y tendrá lugar la presentación en sociedad del estudio de investigación de Fertilitas, el mayor de su género en el mundo. El Papa León XIV nombrará a San John Henry Newman patrono de la educación católica en un documento que se publicará el 28 de octubre con motivo del 60 aniversario de Gravissimum Educationis, la declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación cristiana.
El Santo Padre designará a Newman como copatrono oficial de la educación junto con Santo Tomás de Aquino durante el Jubileo del Mundo de la Educación, que se celebrará del 27 de octubre al 1 de noviembre y que se espera atraiga a 20.000 peregrinos. León XIV también declarará al santo doctor de la Iglesia en la misa de clausura del Jubileo el 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos. El cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, anunció la designación durante una rueda de prensa el 22 de octubre. El documento de León XIV reflexionará sobre la actualidad de la declaración y sobre los desafíos que la educación debe afrontar hoy, en particular las escuelas y universidades católicas, afirmó de Mendoza. Gravissimum Educationis, dijo el cardenal, es un documento fundamental con un fuerte impacto en la visión contemporánea de la educación. El documento tuvo un papel fundamental dentro y fuera de la Iglesia y debe ser reconocido, pues reafirmó el derecho universal a la educación. El Papa León XIV pide a todas las instituciones educativas que inauguren una época que hable al corazón de las nuevas generaciones, recomponiendo conocimiento y sentido, competencia y responsabilidad, fe y vida. El cardenal Stanislav Civich, quien durante 39 años fue secretario personal de San Juan Pablo II, afirmó que las palabras «No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo», que el Papa polaco pronunció el 22 de octubre de 1978, siguen siendo relevantes para el mundo de hoy. En declaraciones a Radio Vaticana, el cardenal polaco dijo que es interesante notar que estas son las palabras de Juan Pablo II más recordadas en la Iglesia y afirmó que hay muchos miedos e incertidumbres en el mundo actual. El Papa Santo mostró la salida. Debemos confiar el destino del mundo y de la humanidad a Jesucristo. Debemos confiar en Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Estas palabras y este camino siguen siendo muy relevantes hoy en día. Durante la entrevista publicada en el día en que la Iglesia celebra a San Juan Pablo II, el cardenal Civich también recordó los momentos que pasó con el santo polaco y destacó que al pontífice le encantaba rodearse de gente, escuchando sus voces, sus consejos y sus propuestas, pero sobre todo escuchaba la voz de Dios en la oración. Todo esto formó la base de su discernimiento espiritual antes de tomar una decisión. Le ayudaba en los asuntos cotidianos y cuando me preguntaba algo, compartía con él mis conocimientos, afirmó. En ese sentido, añadió que desde un inicio se dio cuenta de que estaba sirviendo junto a un hombre extraordinario y con el paso de los años, al presenciar su oración diaria y su trabajo por la Iglesia, comprendí que este hombre vivía en profunda unión con Dios. Juan Pablo II fue un místico y su misticismo se expresó en su incansable servicio a la Iglesia y al mundo. Vivir y trabajar junto a un hombre así fue y es para mí el mayor privilegio y un gran regalo de la vida, afirmó el purpurado de 86 años de edad. El pontífice continuó este miércoles con las reflexiones sobre la resurrección de Cristo, que definió como una explosión de vida y alegría que cambió el sentido de toda la realidad, de negativo a positivo. En su catequesis comparó la tristeza que le quita sentido y vigor a la vida al convertirla en un viaje sin dirección y sin significado, con los sentimientos que probaron los discípulos de Maús tras la muerte de Jesús. El Papa León XIV dio las claves para superar la generalizada tristeza que acompaña los días de muchas personas a través de la fe en Jesús resucitado. Es el resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza. En los senderos del corazón, el resucitado camina con nosotros y por nosotros. Testimonia la derrota de la muerte, afirma la victoria de la vida a pesar de las tinieblas del Calvario, señaló el pontífice. El Santo Padre aseguró que Jesús no resucitó con palabras, sino con hechos, con su cuerpo que conserva las marcas de la pasión, sello perenne de su amor por nosotros. Señaló que la victoria de la vida no es una palabra vana, sino un hecho real, concreto. La alegría inesperada de los discípulos de Maús sea para nosotros un dulce recordatorio cuando el camino se hace difícil, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.